La predicación del día de hoy se llama El que con lobos anda a decretar y declarar se enseña. Les comparto, cuando estaba yo, tenía ya parte del sermón, pero no teníamos el nombre. Y le comentaba ya a mi esposa, oye hija, ¿cómo le ponemos a la predicación? Y nos venían a la mente varios nombres, pero ninguno tan acertado como este. Entonces yo me acordé de que había un dicho que decía, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Me pareció un poco fuerte el título, y dije, pues ¿cómo ves? ¿No se ofenderá a alguien? Y dije, bueno, pues si se ofende, que se ofenda. Así lo subimos a la página. El que con lobos anda a decretar y declarar se enseña. Yo sé que en alguna ocasión nosotros como cristianos hemos escuchado a cristianos que están cancelando, que están decretando y que están declarando. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Yo sé que sí. Yo tuve una plática con un hermano y yo le decía, yo creo que en algún momento de nuestras vidas, cuando empezamos a acercarnos a Dios y somos mal dirigidos, llega el momento en que todos nos encontramos en ese punto de que estamos cancelando, estamos declarando, estamos atando, estamos decretando. Pero gracias a la misericordia de Dios, cuando viene uno y se acerca a la Escritura y escudriña en la Escritura y encontramos que esta práctica no es bíblica, no encontramos a nadie en la Escritura declarando, decretando, atando, y le hemos puesto ejemplos. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta práctica del declarar, el decretar y todo esto? Esto proviene de una mezcla de enseñanzas de la teología del diominismo y de la confesión positiva. Más adelante vamos a ver qué es la confesión positiva. Ahora, estas prácticas son frecuentes en áreas del ocultismo, el satanismo, la brujería, el espiritismo y también en la metafísica. Pero se ha venido a inmiscuir, se ha venido a integrar en las cosas de la religión. ¿Sí? Ahora, frases como el yo declaro una casa para mi familia. Yo declaro que soy sano. ¿Sí lo han escuchado? O yo decreto que voy a ir a tal lugar. Yo decreto que el año que entra. Yo decreto que en este año. Estas frases son muy comunes hoy en día dentro de la iglesia. Yo pregunto, ¿cuántos decretos, cuántas declaraciones se hacen realidad? He escuchado gente que se gasta la voz, la garganta declarando y decretando y no sucede absolutamente nada. Siervos de Dios que dicen, yo te decreto, yo te declaro y no pasa nada. Vemos que no hay ningún poder en el decreto, en el declarar las cosas. Yo tengo una pregunta, pues son dos. ¿Acaso Dios quiere que hagamos esto de declarar, de decretar? ¿Será nuestra afirmación escuchada aunque no esté de acuerdo con la voluntad de Dios? Porque cuando tú vienes y declaras y decretas, estás poniendo primero tu necesidad y tu voluntad antes que lo que Dios ya tenga planeado para tu vida. Entonces estás diciendo que lo que Dios haya planeado para tu vida no te importa porque tú lo estás declarando y estás decretando otra cosa diferente. ¿Sí estamos o no? ¿Qué es decretar? Es el dicho de una persona que tiene autoridad y que tiene la facultad para resolver lo que está declarando o lo que está decretando. Para decir lo que se va a hacer y esto se cumpla. Esta es la definición que le da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al decretar. Te voy a dar un ejemplo. Los jueces pueden decretar. ¿Por qué un juez puede decretar? Porque un juez tiene la autoridad legal cedida por el gobierno para decretar una sentencia para alguien que está en la cárcel. Pues ¿sabes qué? Te vas libre. Y hace un decreto y lo deja libre. O sabes que eres sentenciado a tantos años y se tiene que llevar a cabo esa sentencia. Es un decreto que está haciendo. El presidente de la República Mexicana puede hacer decretos. ¿Cierto o no? Él puede decir, pues no se me ocurre qué puede hacer nuestro presidente en este momento. Pero lo que él diga tiene la autoridad del gobierno federal para llevarse a cabo. ¿Sí? Hubo un decreto que la gasolina iba a bajar con unos centavos. Bueno, se bajó al principio de unos centavos.
Yo lo que quiero darte a entender que las personas que tienen la facultad y la autoridad para resolver y para hacerlo son aquellos que tienen para decretarlo. Pero tú vienes y dices, yo decreto salud en mí. ¿Con qué autoridad, con qué poder te estás declarando que eres sano? Con ninguna. ¿Sí estamos o no? ¿Acaso nosotros tenemos más autoridad que Dios para decir que no nos vamos a enfermar o que nos vamos a ganar la lotería? Nosotros no somos dioses. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos gente común y corriente, somos gente pecadora, somos siervos del Dios viviente. El que tiene la autoridad es Él, no nosotros. Él tiene autoridad sobre todas las cosas, Él es soberano. Nosotros, no. ¿Sí estamos o no? Quiero que me acompañes en Santiago. Santiago 4. Verso del 13 al 17. Cuando estés ahí, indícame, por favor. Para que lo comencemos a leer todos. Santiago 4, verso del 13 al 17. ¿Sí? Fíjate qué dice la Escritura. Dice, vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces hacemos planes y no sabemos lo que Dios tenga para nuestra vida? ¿Cuántos ya están planeando hasta la cena que van a tener en diciembre, diciembre de 2016? Y no sabemos si el día de mañana nos vamos a despertar. Eso es jactarse. Eso es lo que hacen cuando declaran y cuando decretas. Eso es lo que estás haciendo. Estás haciendo a un lado los planes de Dios. Estás ignorando la soberanía y voluntad de Dios para tu vida. ¿Cierto o no? Ahora, nuestros planes deben ser que el Señor nos ayude a pasar lo que estamos viviendo en el momento en que lo estamos viviendo. Señor, danos fuerzas para soportar esta situación. Señor, danos el discernimiento para saber cuál es tu voluntad en mi vida y yo poder llevarla a cabo. Eso es bien diferente a decir, yo declaro que el día de hoy soy victorioso. Yo declaro que el día de hoy me la van a dar de gerente donde trabajo. No, pues seguirás declarando y seguirás decretando porque no va a pasar absolutamente nada. Cuando tú declaras, cuando tú decretas, te estás vanagloriando a ti mismo, diciendo que tú tienes la autoridad sobre Dios para que tus planes sean cumplidos. Estás alimentando el ego. Ahora yo he escuchado, ayer en la noche, precisamente estábamos anoche en el teléfono, vi un video y se me llevó a varios, y venía yo un pastor. Empezó muy bien, pero cuando empezó, yo declaro, y yo decreto, le dije, esposa, no, le quité del video. Ya no es, ahora ya no dicen el Dios o el Señor dice, ahora yo declaro. ¿Quién soy yo para declarar? ¿Quiénes somos para decretar? Somos polvo, somos nada delante de Dios. ¿Si estamos o no? ¿Acaso en la Biblia encontramos un Jesús que dijo, yo decreto que este sacrificio del cual voy a pasar no me va a doler? Yo declaro que hay en la cruz no me va a doler. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, hágase tu voluntad. ¿Cierto o no? Siempre tomando en cuenta la autoridad y la soberanía de Dios el Padre. ¿Verdad que sí? Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35.
¿Ya estamos ahí? Deuteronomio 4:35. ¿Sí? Fíjense lo que dice la palabra. Esta es otra versión, así cambia un poquito. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Deuteronomio 4:35. ¿No es? Qué barbaridad, me volví a equivocar. Daniel. ¿Qué apareció ahí? Daniel. ¿Y por qué le hacen caso al pastor y no a la pantalla? Daniel 4:35. Daniel. DN dice, ¿no? ¿Ya estamos? Ahora sí vamos a leerlo. Con razón yo vi que Arturo me ponía una cara así como de que le estaba pasando algo malo. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie, o sea que es absolutamente nadie, puede detener su mano ni decirle qué has hecho. ¿Sí estamos o no? Ahora, esto de decretar y declarar ha confundido a miles de personas. Es una moda que ha venido a adentrarse en el cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando a ti te enseñan a declarar y a decretar, y tú lo único que vienes es poner delante de Dios tu necesidad, pero dices, yo declaro que me voy a curar, yo declaro que voy a obtener un mejor trabajo, yo declaro que mi matrimonio se va a saldar, y cuando ves que no sucede nada, entonces te devuelves y ves al evangelio como si fuera una farsa. No dejas de creerle a tu pastor, fíjate lo difícil que es. A tu pastor le sigues creyendo, pero al que ya no le crees es al evangelio, ya no le crees a Dios. Pero a tu pastor sí le sigues creyendo. Cuando el que te está haciendo el mal es tu pastor porque te está enseñando a declarar y decretar. Fíjate, lo que dice Dios sí se cumple. Lo que Dios decreta sí se cumple. Lo que Dios declara sí se cumple. Lo que dice la gente no se cumple. Mira lo que dice la Biblia. Acompáñame al Salmo 143, verso 10. Salmo 143, perdón, verso 10. $143:10. ¿Ya estamos? Dice, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra firme. ¿Sí o no? Mateo 6:10. Mateo 6:10. Es aquí donde el Señor les enseña a orar, ¿no? Y pone la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Mateo 6:10, ¿estamos ahí? Dice, venga tu reino, hágase mi voluntad. ¿Dice así? ¿No? Hágase lo que yo declaro, hágase lo que yo decreto. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. ¿Sí? ¿Qué dice? Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora nosotros nos sometemos a Dios, no Dios a nosotros. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, no Dios se somete a mi voluntad o a mis caprichos. Fíjate que han estado enseñando mal y están enseñando que tenemos un Dios que está esperando sentado tus órdenes para el Señor levantarse y hacer tu voluntad. Tú vienes y decretas y el Señor se para y dice, voy a hacer los decretos de Mayito, porque lo estás decretando Mayito. Entonces tenemos un Dios que está esperando que tú le digas lo que hay que hacer para que el Señor se mueva. ¡Qué barbaridad! ¿Cierto o no? Él es Dios. Nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Él es Dios. Él es soberano. Él tiene el control de todo. No nosotros de Él. ¿Cierto o no? Muchas veces vienen a Cristo, vienen en busca del Evangelio con una idea equivocada. Vienen con una idea equivocada de lo que dice la Escritura, una idea equivocada de lo que es el verdadero Evangelio. Por eso nosotros estamos en una serie defendiendo el Evangelio. Y esto en muchas ocasiones tiene dos culpables. Tanto ustedes que están allá, como nosotros que estamos acá. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces por el mensaje que los que estamos aquí enfrente les traemos a ustedes. Y ustedes se quedan contentos con eso y eso es lo que empiezan a poner en práctica. En muchos de estos mensajes podemos encontrar tal vez algunas bases bíblicas. Y si los evaluamos, podemos encontrar que lamentablemente la mayoría de estos mensajes, de estas predicaciones, están llenas de textos fuera de contextos. Versículos mochos, versículos adaptados a nuestra necesidad cuando no es así. Y ahora ya se han sacado la onda de supuestas revelaciones divinas. Ya no abren este libro, ya no estudian este libro en la semana, ya nada más están esperando a ver qué les revela el Señor. Y yo te voy a decir algo, lo que el Señor ha revelado para el hombre está aquí. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros escuchamos mucho a un pastor que se llama el pastor Miguel Núñez. Un hombre tremendo, mucho conocimiento. Y escuchábamos en la semana que él había a su vez escuchado a dos pastores en una convención, una reunión que tuvieron muy grande de pastores, y que uno le dijo al otro, oye, ¿todavía usas eso? Y que le dijo el otro, sí, es mi Biblia. ¿Cómo? Yo ya no la uso. Lo mío es la revelación. ¿Qué le estará enseñando ese revelador a su iglesia? Entonces venimos a la iglesia y encontramos mensajes llenos de nueva revelación, de experiencias personales, de lo que me pasó en mis vacaciones, nada bíblico, técnicas de mercadotecnia y manipulación de masas. Es lo que oímos ahora aquí adelante. Jesús no vino al mundo a morir en una cruz, a soportar insultos, latigazos, para darnos todo lo que nuestra carne desea. Y esta iglesia lo sabe. No tenemos un Jesús que murió para que tú tuvieras una casa bonita. No tenemos un Jesús que murió en la cruz para que cada año cambies de carro. Para que tu cuenta de banco siga creciendo. Eso es mentira. Jesús nunca ofreció cosas terrenales a sus seguidores. Y lo puedes ver en la Escritura. Jesús murió en una cruz por nuestros pecados. Para hacernos salvos. Para que tuviéramos comunión con el Padre. Y resucitó al tercer día para darnos perdón y vida eterna. ¿Se te hace poco? ¿O qué valoras más? ¿Un carro, una casa? Que vida eterna. El pastor Chuy Olivares escribió una frase que me gustó, me llamó la atención. Te la voy a leer. Dice, si tú declaras, dices, estableces, decretas, y todo se hace conforme a lo que tú dices, entonces, y pregunta él, ¿para qué quieres a Dios?
Pues sí, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Si todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que decretas se lleva a cabo, ¿para qué quieres a Dios? ¿Verdad que sí? La idea de declarar, de decretar cosas, se hizo muy popular y halló su lugar en la enseñanza de los falsos maestros. Y esto viene a raíz de la teología de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. De ahí viene. Esos que usan mentiras para hacer que la gente venga y te dé dinero. Aquellos que dicen que si tú le das a Dios, Dios te va a dar. Que si tú das lo de tu deuda, el Señor va a cancelar tu deuda porque yo, el ministro, el hombre de Dios, estoy decretando y declarando que tu deuda va a ser cancelada. Y tú te vas bien confiado porque ya diste una lana al alfolí, al pastor. No, pues ya mi deuda quedó cancelada. Y no vas al banco y al año encuentras que en vez de 30,000 debes 100,000. Pero ¿cómo? Si el pastor dijo, o el profeta dijo que mi deuda quedó cancelada, él lo decretó. Pues ya viste que su decreto no sirvió para nada. Y es que es bien tentador. Es tentador el pensamiento de lo que yo diga, eso se hace. ¿A poco no es bien tentador? Decir, pues si yo decreto que dentro de 8 días la iglesia vamos a tener que hacer el culto allá afuera porque se va a llenar todo, aquí va a venir todo San Pablo. ¡Qué padre! Pues no es cierto. No es mi voluntad. Es lo que Dios quiera. ¿Cierto o no? Entonces, cuando yo soy tentado y movido a decir, yo declaro y yo decreto esto, yo me siento bien. Y hago a Dios como si fuera mi sirviente. Como si fuera un genio de una lámpara maravillosa que yo vengo y le trueno los dedos y el Señor sale y concedido, Ismael, lo que estás decretando, lo que estás declarando. Que Él va a conceder todos mis deseos, sean buenos o sean malos. Estos decretadores, estos declaradores se han olvidado y nada más dicen, no, simplemente ten fe. Porque cuando tú vienes y dices, es que lo que usted decretó no se me hizo realidad, o no se llevó a cabo, es que no tienes fe. O es que estás en pecado. Y uno viene y se examina por dentro. No, pues ya hice esto, ya no hago lo otro. Y te preocupas tanto que ¿en qué estoy fallando, Señor? Ya no estoy en pecado, pastor, pero no se me ha hecho realidad lo que usted decretó. Es que no tienes fe. Estos cuates te declaran y te decretan y te enseñan a hacerlo, no importando cuán tan errada esté tu fe. O sea que tú puedes creer en lo que se te antoje, mientras tú lo declares y lo decretes, está bien. Todo esto es una trampa. El yo declaro, el yo decreto, porque cuando yo declaro y yo decreto algo sobre mi vida, algo sobre la vida de ustedes, entonces mi fe y su fe no está puesta en Dios, está puesta en lo que yo estoy decretando. Y recuerden que nosotros no tenemos ese poder ni esa autoridad porque no somos Dios. ¿Cierto o no? ¿Sí estamos entendiendo o no? Vamos a poner unos ejemplos. ¿Ustedes saben cómo murieron algunos de los discípulos de Jesucristo? En una ocasión dimos una clase, ¿se acuerdan? Yo quiero que veamos algunos ejemplos. Juan el Bautista, ¿sí conocen a Juan el Bautista? ¿Sí? El heraldo, el portavoz, el que anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que pasó con él. Él fue encarcelado y decapitado por órdenes de Herodes Antipas en la fortaleza de Maqueronte. ¿Vale? Esto lo podemos encontrar en los evangelios de Marcos y Mateo. Esteban fue apedreado y es conocido como el primer mártir de la iglesia, ¿sí o no? Ok. Felipe, este fue discípulo de Juan el Bautista y también fue llamado por Jesús para que lo siguiera. Felipe murió crucificado en una persecución en contra de los cristianos en el año 54 después de Cristo. Jacobo fue decapitado a espada en Jerusalén por órdenes del rey Agripa en el año 44 después de Cristo. Andrés fue crucificado en forma de X en Grecia alrededor del año 70 después de Cristo. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados,
Ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongarle su agonía. Mateo. A Mateo lo traspasaron cruelmente con una espada en Etiopía, después de haber llevado a ese país el evangelio a los inconversos e idólatras. Murió en una ciudad de Nevada en el año 60 después de Cristo. Pedro. Pedro sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Herodes en el año 69 después de Cristo. Su muerte también fue igual, fue de cruz, nada más que cuenta la tradición, cuenta la historia, que como él no se sentía digno de morir igual que su maestro, pidió que lo crucificaran de cabeza. Tomás. Tomás fue ejecutado en la India en el año 70 después de Cristo, donde sacerdotes paganos enfurecidos por su predicación traspasaron su cuerpo de lado a lado con lanzas. Bartolomé. Este fue desollado vivo después en Armenia, luego que se negó a retractarse del evangelio que les había predicado. Después de que le removieron la piel, fue crucificado. Judas Tadeo fue crucificado. Simón el Celote fue crucificado. Matías fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Bernabé fue quemado. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una fiesta a su ídolo Máximo en el año 64 después de Cristo. Jacobo, o sea, Santiago. Él, recuerden que fue tirado del pináculo, de lo alto más alto del templo, y como todavía estaba vivo, llegaron y lo golpearon con garrotes en la cabeza hasta que se muriera. Pablo, el apóstol Pablo fue torturado en Roma y fue decapitado también. Lucas fue ahorcado en Atenas. Juan, el escritor del Evangelio de Juan y el escritor del Apocalipsis, este fue el único discípulo, el discípulo amado fue el único que murió de causas naturales. Pero no por esto quiere decir que no padeció persecución, porque cuenta la historia que lo metieron en un caso con aceite hirviendo y milagrosamente sale vivo de ahí, pero es condenado a la isla de Patmos donde se le es revelado el Apocalipsis. Entonces, ¿qué te parece la vida de los discípulos de Jesús? Llegaron en su Mercedes-Benz, llegaron a sus limusinas, llegaron en carros grandísimos, en helicópteros, a sus iglesias, recibieron muchos diezmos y vivieron felices para siempre. ¿No? ¿Verdad que no? ¿Cuándo encontramos a estos discípulos diciendo, yo declaro y yo decreto que esa espada que me va a cortar la cabeza se convierte en dulce? No encontramos ni uno de ellos decretando o declarando algo al momento de su ejecución, ¿cierto o no? Vamos a ver un poquito de historia, de dónde viene esta moda o manía peligrosa que se ha desatado dentro de la iglesia del declarar y decretar. Vamos a ver el origen filosófico de este tipo de expresiones que actualmente muchos cristianos están usando. Pero yo antes quiero decirte algo. Nada vamos a poder recibir si esto no está de acuerdo con la autoridad y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nada vas a poder recibir si no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchas veces está uno ore, y es que no recibo nada. Estás pidiendo a lo mejor algo que no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sí estamos o no? Esta corriente o esta doctrina filosófica se llama corriente del nuevo pensamiento. ¿Sí? Corriente del nuevo pensamiento. Esta corriente filosófica mental comenzó en el siglo XIX en Estados Unidos y muchos movimientos lo han adoptado, como es el yoga, el positivismo oriental, la metafísica, la nueva era y lamentablemente la iglesia cristiana. ¿Sí? Ahora, el secreto de la confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva? Lo que yo digo, lo que tú declaras, lo que tú decretas, se tiene que cumplir. Fíjate. La visualización. ¿Han visto ese comercial que dice, ya me vi, compadre? Así es esto de la visualización. Es embarazar nuestra mente con sueños, deseos, visualizarlos, declararlos, decretarlos, para que se materialicen o se lleven a cabo. O sea que yo voy a visualizar una iglesia grande, grande, grande. Que corramos a los panaderos y nos extendamos hasta allá. Estaría padre, ¿no?
Sí, es un deseo mío, es un sueño mío, pero de que se lleve a cabo, quién sabe. La superfe. La superfe es nuestro ego y nuestro poder encima del poder de Dios, y esto es diferente a la fe en Cristo. Ahora, el principio de los pactos con el dinero, de que tú das para que recibas, tú das para que se cumplan tus deseos, ha sido de los pregoneros de estas infiltraciones. La pastora Susi hace 8 días nos exponía lo del diezmo, fue muy buena cátedra, la verdad me gustó mucho cómo lo expuso, y ella nos daba el verdadero significado del diezmo, de las ofrendas. Ella decía, no le pidas dinero prestado a Dios, que no te digan ven y pídele a Dios prestado. Esto es lo que hacen los pactos con dinero. ¿Sale? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3. Capítulo 2, verso del 1 al 3. Fíjate lo que dice la escritura, ¿eh? ¿Ya estamos? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo, dices, no, pues ya pasaron. Pero luego dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cómo ven? El decretar y el declarar solo busca el resultado de obtener la felicidad personal. ¿Sí o no? Yo no conozco hasta la fecha a alguien que declare, yo quiero que me vaya mal, Señor. Declaro que la enfermedad va a venir sobre mí. Decreto que me voy a quedar sin trabajo y voy a dormir en la calle. ¿Verdad que no? ¿O sí lo han escuchado? Entonces el declarar y el decretar solamente busca el resultado de obtener mi felicidad a costa o por encima de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Y todo esto es ignorando el plan que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo que está pasando dentro de las iglesias. Con solo pensar que puedo declarar y decretar, es decir, yo lo imagino, lo pienso, lo sueño, lo decreto, eso se debe materializar. Esto se tiene que hacer, sea lo que sea, ¿eh? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. O sea que si yo pienso algo bueno o malo, porque los que originaron el pensamiento positivo, por ejemplo, aquellos que son del Evangelio de la Prosperidad, dicen que tú puedes pensar lo que tú quieras, soñar lo que tú quieras, sea bueno o malo, y se va a llevar a cabo. O sea, imagínate entonces qué autoridad o qué poder tenemos. Se tiene que llevar a cabo total, yo ya lo declaré, yo ya le di órdenes a Dios para que se haga. Qué raro. Cuando estaba yo haciendo este mensaje, me llamó la atención encontrar un libro que se llama Yo Declaro. Es de Joel Osteen. ¿Cuántos conocen a Joel Osteen? ¿Ustedes lo conocen? Y los que no se pierden de nada bueno, la verdad. Joel Osteen es un pastor de Lakewood Church, una iglesia que está en Houston, una iglesia tremendamente grande donde pastoreaba Marcus Witt, una iglesia enorme. Y se autonombró pastor, Joel Osteen. Y este libro consta de 31 capítulos. Cada capítulo tiene una promesa que su autor, Osteen, quiere que tú declares o decretes diario para tu vida. Una promesa diaria. ¿Vale? Para que tus sueños sean cumplidos, para que tengas éxito y seas un campeón en la vida. Él dice que nuestras palabras tienen un poder creativo. O sea que lo que tú dices, eso se va a hacer. Dice que cuando declaramos algo, ya sea bueno o malo, damos a la vida la autoridad para que esto se lleve a cabo. Es lo que dice él. Fíjate, Joel Osteen
desea en su libro que todos los que los lean puedan declarar salud, favor y abundancia en sus vidas. Y a mí me llama mucho la atención un ejemplo de declaración que yo encontré ahí de él, que dice: párate frente al espejo y vas a decir: buenos días, guapo o guapa. Buenos días, bendito, próspero, exitoso, fuerte, talentoso, creativo, confiado, seguro, disciplinado, enfocado y muy favorecido, hijo o hija del Dios Altísimo. Y tú volteas y dices: órale, ¿quién está atrás de mí? Fíjate lo que dice este hombre, ¿eh? Esto de yo declaro, lo vimos hace rato que nació en Estados Unidos, en América Latina. Es muy común escuchar a esos pastores o líderes religiosos que están declarando y decretando. Y esto es muy asociado con el Evangelio de la Prosperidad. Afirman que nuestra mente y nuestras palabras tienen el poder de crear esas cosas materiales y hacer que los sucesos ocurran. Fíjate que el Nuevo Pensamiento, donde sale esto de yo declaro, yo decreto, vimos que era en el siglo XIX, y ganó muchos adeptos en Estados Unidos las primeras décadas del año de 1900. Y también se conocía como mente sanadora. Este movimiento mente sanadora o armonialismo. Ahora, aunque este movimiento nace en el siglo XIX, sus orígenes se encuentran en el inventor sueco Emanuel Swedenborg. Y este hombre dijo, fíjate lo que dijo este hombre. Dice que este hombre se le reveló Dios, o sea, se le apareció Dios, y que lo declaró a él revelador de Dios. Dijo, tú vas a ser mi revelador. Entonces este cuate, sintiéndose el revelador de Dios, dice que hablaba con el apóstol Pablo, que luego se aventaba pláticas con Martín Lutero, y que de vez en cuando, eso sí, Moisés. No tan seguido como con Pablo y Martín, pero como Moisés estaba más ocupado, pero sí también platicaba con Moisés. Fíjate, este cuate negó las verdades del cristianismo y enseñaba que el mundo físico era una extensión de la mente y que por lo tanto la mente podía formar y dictar cosas materiales. La idea del yo declaro no es más que la representación de las ideas paganas originalmente conocidas como el nuevo pensamiento. Algunos pastores en la actualidad le llaman pensamiento positivo o próspero. ¿Han escuchado? Yo sí he escuchado de pastores. Positivo y próspero. El cristianismo bíblico es cristocéntrico. ¿Qué quiero decir con esto? Cristo es el centro de nuestra enseñanza, de nuestras doctrinas. Cristo es el centro de la iglesia. ¿Cierto o no? Esto de yo declaro, yo decreto es hombrecéntrico. Totalmente antropocéntrico. Porque la Biblia enseña que Cristo es el centro de la Biblia y que el Antiguo Testamento testifica del Hijo de Dios. Acompáñame en Lucas 24. Lucas 24, 44. ¿Ya estamos? Lucas 4, 24, 44, perdón. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Están testificando nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es Dios hecho hombre. Es Dios encarnado, el Hijo obediente, el último Adán, el heredero del trono de David. ¿Cierto o no? Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1, 14. El último Evangelio. ¿Sí? Juan 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 1, 1. Estamos viendo las referencias que encontramos en la Biblia para que encontremos que la Biblia nos enseña que el centro
de esto es Jesucristo. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Romanos 5, verso 19. ¿Sí? Romanos 5, verso 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 21, en ese capítulo. ¿Sí? Abajito. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 11. Estamos viendo algunos ejemplos, porque hay muchísimos, algunos ejemplos de cómo Jesús es el centro de la Biblia. ¿Lo estamos? Filipenses 2, del verso 6 al 11. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo vino a vivir la vida que no pudimos vivir. Cristo vino a vivir y a recibir la muerte que a nosotros nos habíamos ganado, que nosotros nos merecemos. Él resucitó al tercer día, declarando victoria sobre la muerte, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Él como Salvador, sea salvado y tenga vida eterna. ¿Cierto o no? Un mensaje hombrecéntrico, como es el de yo declaro, yo decreto, está basado solamente acerca de mí, de mis necesidades, y nada acerca de Cristo y de lo que hizo en la cruz por nosotros. Este señor Austin trata la Biblia como si fuera un libro mágico, una novela. Te voy a dar un ejemplo que leí yo ahí. El Salmo 2 dice, yo sé que lo han escuchado, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. El Salmo 2, verso 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y este señor viene y lo aplica de esta manera. Ya ves, tú le puedes pedir a Dios lo que tú quieras. Pídele a Dios tus sueños, tus anhelos, porque Él te los va a cumplir. Aquí dice, pídeme y te daré. Totalmente sacado de contexto el Salmo. El Salmo 2 es un texto mesiánico. Está haciendo referencia a Jesucristo. En el libro de los Hechos vamos a ver cómo se aplica a Jesús. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso del 23 al 27. ¿Sí? Hechos 4, 23 al 27. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. Yo te voy a recomendar que leas el Salmo 2 en tu casa y que lo compares con esto que te estoy dando, y lo están citando en el libro de Hechos a Jesucristo. Es un texto mesiánico. Ahora, este verso que usa Austin habla sobre la soberanía de Cristo sobre las naciones. Dios le dio a su Hijo por herencia las naciones. Y esto quiere decir que está hablando del alcance del Evangelio a todos los gentiles. No está diciendo que tú vengas y le pidas lo que tú quieras a Dios.
Y lo mismo hace con otros versículos del Nuevo Testamento, este disque pastor, donde cita la mitad de un versículo para sacarlo de contexto, y aparte de que lo saca de contexto y usa nada más la mitad, usa ciertas palabras para sobre eso hacer una enseñanza. ¿Se acuerdan cuando Jesús hace el primer milagro, que son en las bodas de Caná? Esto lo pueden encontrar en Juan capítulo 2, no viene ahí, en Juan capítulo 2 lo pueden encontrar, donde él hace el agua vino, ¿sí se acuerdan? Joel Osteen relata este mensaje, lo relata y dice lo siguiente, fíjate cómo lo aplica. Dice, este vino era excelente. El buen vino tarda de 25 a 30 años en fermentarse. Y él dice, Jesús aceleró los procesos y le da la siguiente aplicación. Dice, quizás tú te lleve pagar tu casa de 20 a 30 años. Dice, pero aquí te tengo la buena noticia, porque al Señor Jesucristo le gusta acelerar los procesos. Y toda la gente grita, amén. Recuerda que todo texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Cierto o no? La Biblia es bastante clara prohibiendo añadir o quitar palabras a la Escritura. Deuteronomio. Ahora sí. Deuteronomio 4:2. Fíjate, a mí me gustaría que estas las subrayaran o las apuntaran. Deuteronomio 4:2. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Apocalipsis 22, el último capítulo, versos 18 y 19. Estamos viendo que la Biblia prohíbe añadir o quitar palabras. Estamos, Apocalipsis 22, 18, 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitare su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjate qué tremendo. Y con qué ligereza lo hacen, ¿no? Sin temor de Dios. Y tristemente es lo que hace Austin y muchos pastores alrededor del mundo. Quitándole y poniéndole con el objetivo de tener contenta a la congregación. Con el sentido, con el objetivo de endulzarles el oído, de no castigar a nadie, de no hablar del pecado, porque este pastor Austin dice que ya no hablen mal del pecado en las iglesias. Que porque el pecado está haciendo que la gente ya no se congregue. Entonces, ¿qué? Vamos a endulzarles el oído a todos para que nadie se vaya. ¿Qué les parece? Ya casi vamos a terminar. Entonces tenemos un montón de cristianos declarando, decretando que tienen un carro nuevo, que son sanados, que van a obtener un trabajo nuevo, que nos vamos a ganar la lotería, que Dios va a bendecir mi familia, que Dios va a bendecir mi país, que nuestras deudas son canceladas, que toda la ciudad es para Cristo. Tenemos una iglesia que estamos declarando y decretando que todo San Pablo se va a venir a congregar aquí. ¿Vale? Y si yo digo todo San Pablo, también implica al Padrecito. Es todo San Pablo, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces todo esto haciendo a Dios nuestro mozo, nuestro sirviente. Declarar no es una oración como muchos creen. Y tal vez algunos lo hacen pensando que es correcto o lo hacen considerando que es una buena intención. Pero no es así. Declarar es pretender darle órdenes a Dios, es despreciarlo, es un acto de orgullo. Eso es una herejía y mucha gente lo cree y mucha gente lo practica. ¿Sabes por qué? Porque no leen sus Biblias, porque no hablan su Biblia. Y son víctimas de un efecto placebo. ¿Saben lo que es un placebo? Llega alguien al doctor y es que me duele aquí. Y le dan una pastillita de color blanco o rosa, se la toma, ya se me está quitando.
y no era nada, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando tú vienes y declaras y decretas. Yo vengo con mi preocupación, yo declaro, yo decreto, ya le di órdenes a Dios. Ay, qué bien se siente que voy a obtener lo que dije. Es un efecto placebo, ¿cierto o no? Vámonos con la conclusión. La conclusión. No necesito decretar cosas, porque los planes de Dios son mejores que los míos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Tener fe en el único y verdadero Dios no se hace evidente o se hace claro en decretar o declarar cosas que se cumplan, sino en vivir conforme a su voluntad cada día, confiando en Él. En la Biblia no encontramos personajes declarando o decretando cosas para que sucedan, para que adquieran las cosas, sino encontramos cristianos obedientes a Dios. ¿Sí? El hombre y la mujer de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Saben que no importa lo que declaren, lo que decreten, Dios tiene todo bajo control. Y eso habla de una dependencia total de nuestro Dios, un conocimiento de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios. Ahora, el cristianismo no nos promete una vida fácil o millonaria aquí en la tierra. Eso tal vez te lo promete algún pastor, pero la Biblia no lo promete así. Romanos 8, ya vamos a terminar. Romanos 8, versos 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. ¿Ya estamos? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que sí nos enseña el cristianismo y lo que sí nos promete es vida eterna. Es la salvación de nuestras almas. Nos promete socorro y nos promete conocer al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra. Ahora tenemos que entender que aunque estemos en situaciones difíciles, Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿Cuántas veces pensamos que estamos atravesando una situación, una enfermedad y creemos que Dios nos ha abandonado? Eso no quiere decir que Dios te ha abandonado. Entonces tú cuando sientes eso, sientes que estás en el derecho o tienes el motivo para ponerte a darle órdenes a Dios y declarar algo en tu vida. Completamente erróneo. Porque cuando tú estás pasando por esa necesidad, tú debes saber que no somos nadie para venir delante de Dios y gritonearle o darle una orden. Al contrario, la actitud que tú y yo debemos tomar es venir humillados ante Dios, postrarnos en su presencia y pedirle que si está dentro de su voluntad, nos haga pasar eso que estamos viviendo. Y confiar en que Él es más sabio que nosotros. ¿Cierto o no? Es necesario que nos adentremos en su palabra y comprendamos que Él es más soberano que lo que podemos imaginar. Dios quiere que descansemos en la verdad de que Él es bueno y que todo lo que hace o usa para sus hijos es con un fin positivo. Romanos 8, 28, la última cita bíblica del día de hoy. Romanos 8, ahí mismo en el 8, vamos a leer 28 y 29. 8, 28 y 29. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces no necesitamos declarar cosas de forma antibíblica, porque Dios en su gran misericordia declaró en una cruz que nos ama. Y si hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios, el que cuida de nosotros y realizará su asombrosa voluntad en nuestras vidas por amor a su nombre. ¿Cierto o no? Vamos a ponernos de pie.
¿Qué es más fácil? ¿El venir y declarar o decretar algo? ¿O descansar en la soberanía de Dios? Descansar en su voluntad, en saber que lo que Él tenga planeado para mi vida es mucho mejor que lo que yo estoy planeando para mi vida. ¿Cierto o no? ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Le damos gracias a Dios. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas, como iniciábamos este sermón, en algún momento de nuestras vidas hemos cometido tal vez ese error del declarar, el decretar. Creer que tenemos una autoridad o un poder igual a nuestro Dios. Nos hacemos semejantes a Él y muchas veces superior a Él. Pero Señor, en esta tarde nosotros te pedimos que nos des entendimiento. Danos entendimiento para escudriñar tu palabra, mi Dios. Revélanos, Señor, el verdadero propósito, Señor, de las Escrituras. Sabemos que es difícil, mi Dios, porque venimos y somos confrontados con la palabra. Pero al ser confrontados también somos liberados, mi Dios. Señor, te damos gracias por habernos guardado, mi Dios, por habernos liberado, Padre, de todas esas doctrinas erradas, Señor, todas esas corrientes, Señor, que vienen a lastimar el cuerpo de Cristo, Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has separado, Señor, de todo eso que nos llevaba a condenación, mi Dios, poniéndonos en contra de tus planes y tu voluntad. Ahora, Señor, reconocemos que no somos nada delante de ti, mi Dios. Somos pecadores, Padre, y en todo momento y en todo tiempo, Señor, estamos necesitados de ti, Señor. Sabemos, mi Dios, que no hay decreto, no hay declaración, mi Dios, que no venga de ti y se cumpla, Señor. Todo lo que tú declaras, todo lo que tú decretas, Señor, se hace realidad, porque eres soberano, tienes el poder, Señor, para llevarlo a cabo. Tú has creado, Señor, los cielos, la tierra, el mar, lo que habita en ellos, mi Dios. Tú eres el creador, eres el Señor de señores, eres el Rey de reyes, Padre Santo. Nosotros no somos nadie, Señor, para decirte lo que necesitamos, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque nos has revelado, mi Dios, en las Escrituras, Padre Santo, lo que es correcto. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando, mi Dios, para seguir escudriñando, que nos sigas, Señor, dando, Señor, ese poder, Señor, que nos sigas dando, Señor, esa fuerza, Padre, para no caer. Te damos gracias, mi Dios, por esta iglesia, mi Dios. Así, mi Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú bendigas a cada congregante de esta iglesia, mi Dios. Los ponemos en tus manos y te pedimos, mi Dios, que tú bendigas sus trabajos, mi Dios. Que tú bendigas sus manos, Padre. Que seas tú, Señor, el que multiplique la obra de sus manos, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, el principal proveedor de sus hogares, mi Dios. Que seas tú su sanador, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, como lo hacemos cada 8 días. Que nos des la oportunidad de testificar, Señor, que somos tus hijos, Señor. Que hemos nacido de nuevo, Padre Santo. Que donde quiera que tú nos pongas, Señor, en lo largo de esta semana, podamos testificar que somos tus hijos, no de palabras, Señor, sino con nuestros actos, Padre Santo. Y que lo único que declaremos, que la única declaración que salga de nuestra boca, sea el Evangelio verdadero, mi Dios. Declarar tu poder, declarar tu misericordia, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor?